Eren nació en el distrito sur de la Muralla María, donde la consideraba como una barrera para su libertad. Sus padres son Carla y Grisha Jaeger, y su mejor amigo es Armin Arleit, a quien siempre defendía de los matones de su barrio. Armin fue el que lo llenó de ideas y pasión por abandonar los muros, mostrándole un libro prohibido que hablaba sobre el mundo exterior. Para cumplir ese sueño, él quería unirse al regimiento de exploración. Cuando era más pequeño, salvó a Mikasa de unos bandidos que querían venderla como un esclavo. Los bandidos asesinaron a toda su familia Ackerman. Él y su padre descubrieron este crimen, y que la hija había desaparecido. Su padre le ordenó que esperara, mientras que él llamase a la policía militar. Eren desobedeció a su padre y logró rastrear a los bandidos, que se encontraban en una cabaña en el bosque. Eren fingió diciendo que estaba perdido. Uno de ellos se agachó para acariciarlo. Eren lo cortó con un arma que tenía escondido. Cuando el segundo hombre lo encontró, este lo atacó con un arma improvisada, pero el tercer hombre lo tomó por sorpresa y lo estranguló. Mikasa tomó el arma pero se rehusó a atacar, pero Eren le advirtió que si no lo hacía, ambos morirían. Cuando Eren estaba a punto de perder la conciencia, Mikasa atacó, eliminando al último bandido. Después de un rato, el padre regresó con la policía, y se llevó a los dos niños. Grisha invitó a Mikasa a vivir con su familia. Dado a esto, Eren le regaló su bufanda. Desde ese momento, Mikasa se convirtió en su hermanastra. Aquí comienza esta historia, en la caída de la Muralla María. Eren es despertado por Mikasa. Después de tener una pesadilla, ellos pasean por la ciudad y nos damos cuenta del enojo de Eren, de estar atrapados como aves en una jaula. De esta manera se revela su intención de unirse a la Legión de Reconocimiento, pero nadie nunca lo toma en serio. Mikasa le cuenta a sus padres sobre lo que dijo Eren aquella vez. Su madre, enojada, le dice que no permitirá que se una a dicha legión, porque gran parte de los soldados terminan perdiendo la vida. Su padre anuncia que se irá de viaje a la capital, y cuando regrese le mostrará los secretos del sótano de su casa. Luego los hermanos ahuyentan a los matones, que acosaban a su amigo Armin. Ellos se dirigen a las orillas del río, donde Eren revela sus intenciones de unirse a la Legión de Reconocimiento, pero en ese mismo instante, cae un rayo que causa un pequeño terremoto. Los tres se reúnen en el centro de la ciudad, y quedan sorprendidos por lo que ven. Un titán que mide más que la muralla de 50 metros. El titán rompe la entrada de los muros, y los demás titanes comienzan a entrar a la ciudad. Los hermanos se dirigen a su hogar, pero encuentran su casa derrumbada, y a su madre que se quedó atrapado en los escombros de la casa. Ella les dice que no puede moverse, pero ellos no quieren abandonarla. Mientras ellos discuten, un titán comienza a acercarse. En ese momento llega un guardia de las murallas. Su madre le ruega que se lleve a los niños, pero este decide enfrentarse al titán, para así poderlos salvarlos a todos. Pero rápidamente cambia de opinión, y se lleva a los niños, y dejando que su madre fuese devorado por el titán. Eren comienza a golpear al soldado por no salvar a su madre, pero este, con lágrimas en los ojos, le dice que no tuvo el coraje para enfrentarse al titán. El soldado les embarga en un barco que sale de la ciudad, y en ese momento son testigos de cómo un titán blindado rompe la muralla principal. Y desde ese momento él jura destruir a todos los titanes de la faz de la tierra. Después de la destrucción de la Muralla María, su padre lo encuentra y se lo lleva a un bosque cercano. Su padre le inyecta una vacuna que lo hace convertirse en un titán puro. Eren posteriormente se termina comiendo a su padre, obteniendo el poder del titán de ataque, pero sin antes darle las llaves del sótano de la casa. Después de lo sucedido, los tres amigos son enviados a cultivar alimentos, porque con la destrucción de la entrada de la Muralla María, los titanes invadieron el área y trajo una escasez mundial. Tiempo más tarde, un tercio de la humanidad fue enviada a una campaña militar, para poder recuperar la Muralla María. Partieron 250.000 de ellos, casi una quinta parte del total de la población. Sin embargo, solo regresó un centenar. Gracias a ese sacrificio, la escasez de alimentos mejoró, aunque fuera un poco, para los que sobrevivieron. Después de algunos años, comienza su primer día en los campos de entrenamiento, mientras el comandante interroga a los nuevos reclutas, como parte de jurar lealtad a la humanidad. Es hora de la cena.
y Eren habla cómo fue su experiencia con los titanes. Pero un chico llamado Jin solo se burla de él, lo que casi ocasiona una pelea entre los dos. Al siguiente día comienzan los entrenamientos, con los equipos de maniobras tridimensionales. Pero Eren es el único que no puede mantener el equilibrio, por lo que les pide ayuda a los demás cadetes. En la noche de ese día, unos cadetes se unen en una conversación sobre cómo fue su experiencia después de la tragedia de la Muralla María. En el día siguiente es la última oportunidad de Eren para probar que es apto de ser un soldado. Por un momento logra mantener el equilibrio, pero rápidamente vuelve a caer al suelo. Pero descubren que el equipo de Eren está defectuoso, por lo que le dan otro equipo, y este puede mantenerse sin ningún problema. Durante unos entrenamientos muy intensos, estos finalmente se gradúan de la academia, por lo que Eren es asignado a limpiar los cañones que defienden las murallas. Y en ese momento son testigos de cómo el titán colosal aparece 5 años después de los sucesos, por lo que Eren se enfrenta al titán, pero este desaparece después de romper la puerta de la muralla. Los nuevos cadetes se dividen en escuadrones encargados de defender distintas partes de la ciudad, por lo que el escuadrón de Eren entra en batalla para demostrar su coraje como soldados recién graduados. Pero la cosa empeoró cuando uno de sus compañeros fue devorado por un titán. Enfurecido, Eren intenta atacar al titán, pero es herido por otro que se come gran parte de su pierna. Justo antes de que su amigo fuese devorado, Eren lo logra salvar y como consecuencia es completamente tragado por el titán. Él se encuentra en el estómago del titán y en ese momento presencia a todos sus compañeros devorados. La angustia que siente desencadena que se convierta en el titán de ataque. En ese momento causa estragos y ayuda a sus compañeros de los demás titanes, hasta que llega al punto donde es derribado y aparece en su forma humana. Cuando Eren despierta se da cuenta de que está acorralado por el ejército que quieren ejecutarlo, ya que lo consideran como una amenaza para la humanidad. Ellos disparan, pero Eren protege a sus amigos con el poder del titán. En ese momento llega el comandante Pixis, por lo que interviene la ejecución. El comandante decide conversar al privado con Eren y le propone unir fuerzas para tapar la grieta que causó el titán colosal, por lo que deciden hacer un plan para que Eren en su forma titán cierre la entrada con una roca gigante. Pero en ese momento Eren pierde el control y comienza a atacar a los demás soldados, incluyendo a Mikasa. Pero Armin logra comunicarse y le recuerda su sueño de conocer el mundo exterior. Con sus últimas fuerzas, Eren fue capaz de tapar la grieta de la muralla. Pero en ese momento unos titanes comienzan a dirigirse hacia él, pero son salvados por el capitán Levi. Después de los sucesos, Eren fue puesto en custodia por la policía militar y posteriormente llevado a juicio. La Legión de Exploración pone sus motivos para dejarlo con vida para ayudarlos en las misiones y experimentos. Para demostrar que no es una amenaza, el capitán Levi le da una paliza, argumentando que si se logra salir de control del mismo lo matará. Eren es llevado a un castillo donde conoce a algunos integrantes del equipo de Levi, con los que rápidamente tiene una buena convivencia, excepto con la sargento Hanji, que siempre lo para molestando, por saber cómo funciona su cuerpo. En uno de los experimentos descubren que para que Eren pueda transformarse, este debe de sentir algún dolor y una motivación efectiva para poder luchar. Tiempo después los compañeros que sobrevivieron se unieron a la Legión de Reconocimiento, incluyendo a algunos que solo querían vivir cómodamente en el interior. Después de un mes de entrenamiento se abarcan en una misión de exploración, dejando atrás las murallas. En el transcurso forman una formación muy bien planificada, pero rápidamente tienen noticias de que el flanco derecho había sido aniquilado por un titán inteligente. Debido a esto ellos se dirigen al bosque para que puedan pelear sin ningún problema con el equipo de maniobras. Pero en ese momento son perseguidos por la titán, que su único objetivo es capturar a Eren. Pero todo esto resulta ser una trampa del comandante Erwin, quien logra capturar a la titán. Eren y el equipo de Levi regresan a las murallas pensando que ya capturaron a la titán, pero se dan cuenta de que este había escapado y estaba a punto de alcanzarlos. El equipo de Levi se enfrenta al titán hembra, pero aunque logran darle batalla, lamentablemente todos ellos son masacrados. Tras lo ocurrido, Eren se logra transformar en titán, por lo que una nueva batalla empieza. Pero Eren pierde la batalla debido a su falta de experiencia, por lo que el titán se lo termina llevando. Pero finalmente es rescatado por Levi y Mikasa, que estaban propuestos a rescatarlo. Dado a este fracaso militar, son regresados a la muralla con incontables bajas y el repudio de la gente. Ya en las murallas, Armin y el comandante sospechan que el titán hembra podría ser Annie, por el estilo de pelea que usaba el titán hembra.
Sin dudarlo comienzan un plan para capturarla. Armin, Eren y Mikasa la intentan llevar a un túnel subterráneo, pero esta se da cuenta de su objetivo y de que estaba completamente rodeada. Sin más opción, ella se convierte en el titán hembra, por lo que comienza a pelear con el ejército para poder escapar, pero es detenida por Eren, que esta vez en su forma titán ha perdido completamente el control, por lo que con ayuda de Mikasa la terminan venciendo. Pero como último recurso, Annie se cristaliza para no ser interrogada. Debido a este logro, Eren es autorizado para trabajar con la Legión de Reconocimiento. Después de los sucesos, la Legión se entera que unos cadetes se encuentran acorralados por los titanes, por lo que rápidamente se dirigen hacia el lugar, de tal manera que logran salvar a la gran mayoría. Durante el rescate, Eren logra eliminar a su primer titán con el equipo de maniobras, pero él y los demás cadetes son llevados a la muralla para una mejor seguridad. Eren conversa un rato con Reiner, pero harto de todo lo que está pasando, le dice que él es el titán acorazado y que se lo llevaran con ellos. Mikasa intenta intervenir y proteger a Eren, pero Reiner y Bertolt se transforman en sus formas de titán. Eren se enfada aún más al recordar todo el dolor que Reiner y Bertolt le han infringido, por lo que comienza una pelea entre los dos titanes. Después de una batalla intensa que no solo involucró a Eren, sino también a los demás cadetes, pero Eren fue superado por Reiner, por lo que se lo terminan llevando, y los demás soldados comienzan a perseguirlo, arriesgándose a que los demás titanes los ataquen. Los soldados comienzan a atacar al titán acorazado, pero su armadura se los impide. Pero en ese momento llega el comandante Erwin, atrayendo a muchos titanes que proceden a atacar a Reiner y a los soldados, pero con ese acontecimiento Mikasa logra llevarse a Eren. Pero en ese momento aparece el titán que devoró a su madre y quedan horrorizados, pero James intenta intervenir para que así pueda vengarse sobre ese día que no tuvo el coraje para enfrentarse al titán, pero lamentablemente termina falleciendo. En ese momento Eren inconscientemente activa el poder del titán fundador, por lo que ordena a otro titán atacar a la amenaza. De esta manera todos vuelven a las murallas, pero sin antes descubrir que la mitad de la Legión de Reconocimiento había muerto. De esta manera termina esta temporada, con la aparición del titán bestia que los espera para la batalla final.